lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Y no nos damos cuenta de la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y el enemigo nos engaña. Yo creo que un día vamos a ser maestros de justicia. Pero para ser un maestro de justicia probablemente tengan que pasar 30, 20, 25 años de fidelidad y de aprendizaje. Pero no podemos esperar a bendecir a las personas hasta que tengamos 20 o 25 años de experiencia y de fidelidad. Entonces, quiero hablarte, no es el mensaje, pero quiero darte este sentir para que puedas ser una luz a tu alrededor y seas de bendición donde Dios te lo permita. El endemoniado gadareno tenía 2000, probablemente 2000 demonios. Pero cuando el Señor lo liberó, le dijo: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y yo creo que esa es la actitud que debe de haber en cada uno de nosotros. Siempre debemos andar contando lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha mostrado, aunque no tengamos la habilidad para enseñarlo, aunque no tengamos la habilidad. ¿Y cómo es eso? Mira, no sé, pero yo aprendí esto, y en su momento le vamos a mandar información. Una de esas palabras puede salvar a alguien. Venía de predicar en una vigilia de Sonsonate cuando el Espíritu Santo me dijo: detén el vehículo, párate. En carretera. Nos habíamos venido a la medianoche. Y cuando detuve el vehículo, no había señalización. A unos 10 metros de donde me detuve, no había calle. Era un hoyo inmenso. Me hubiera matado con otros pastores con los que íbamos. No había luces, no había nada. Y esa voz me libró de la muerte. Tú no sabes qué cosas están pasando a los que te rodean. Rinde tu corazón a Jesús y tu boca. Por muchos años yo quería platicar con mi papá y nunca pude, porque quería sacar la Biblia y leer como está escrito en tal parte, ¿verdad? Ese era mi esquema. Pero un día el Señor me dijo: invítalo a comer y dile si te permite compartirle. Y así fue. Lo invité y no saqué Biblia, simplemente le dije: papá, ¿te puedo compartir algo? Sí, me dijo. Y pasé varios años enseñándole cada semana la palabra. Y fue una bendición para mí y para él también. Así que, por favor, no esperes a ser un maestro de justicia para bendecir a la gente. Claro, no digo que hables por hablar, no, simplemente ríndete al Espíritu Santo y sé sensible y habla con tus amigos, con tus compañeros, lo que el Espíritu Santo te ponga. Amén. Estamos estudiando las 7 virtudes para no caer. Yo quiero decirte que Dios te ha escogido para demostrar que sí se puede vencer el pecado. Dios te ha elegido como un instrumento de gracia para mostrar al mundo que aún en este cuerpo de muerte, con todas las concupiscencias, pasiones y deseos, su gracia es poderosa para guardarte sin caída y presentarte santo y sin mancha delante de Él con grande alegría. Y Pedro nos da los 7 pasos para no caer.
Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que hagas ejercicios espirituales, encuentres listas y apréndetelas de memoria, porque serán una buena herramienta para orar por ti y por los demás. Así que en estos 7 aspectos, el Señor promete que el que los guarde, son 7 virtudes a desarrollar, no caerá. Y nosotros queremos que se cumpla esa promesa en nosotros. Pedro dijo, hay que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Así que bueno es aprendérselo. Y una muy buena manera de hacerlo es repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Así que ora esto muchas veces. Estamos estudiando entonces la segunda parte. Después de virtud viene el conocimiento. Y del conocimiento queremos conocer a Dios. Y vamos a desarrollar 6 maneras. Ya hemos desarrollado 4. Hoy vamos a desarrollar la 5ª. Podemos conocer a Dios por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, la intimidad o comunión, las circunstancias que nos rodean. Y el día de hoy vamos a platicar cómo conocer a Dios por medio de su creación. Sin embargo, vamos a tomar un pequeño aspecto que va a ser de grande bendición en nuestra vida, y me voy a enfocar cómo nuestro Dios quiere revelarse como Padre y cómo Él quiere que lleguemos a ser parte de la familia de Dios. Cuando estudiemos esta parte, el enfoque va a ser conocer a Dios como Padre por medio de un ejemplo en la creación. Y vamos a darnos cuenta cómo Él quiere ser un Padre para nosotros. Yo fui un huérfano espiritual. Muchas iglesias que están sumergidas en religiosidad y legalismo producen huérfanos espirituales porque no les enseñan a adherirse a Cristo, sino que se adhieren a una doctrina, a una costumbre religiosa, y carecen de padres espirituales porque no han recibido la gracia para ser pastores. Tal vez son predicadores o maestros, pero no pastores ni padres espirituales. Muchos han sido engendrados, pero fueron abandonados. No les dieron un crecimiento espiritual. Y necesitamos descubrir la bendición del Padre Celestial para cuidarnos por medio de padres espirituales, pero realmente es el Padre quien está cuidándonos. Necesitamos tener entendimiento acerca de la familia espiritual, porque muchas veces hoy en día la gente no sabe por qué congregarse. Y de hecho yo he tenido carga en mi corazón porque he visitado países o ciudades donde parece Babilonia y Egipto. Y creo que Dios me ha dado una palabra para las personas que están en cautiverio. Y yo platicaba con el Señor acerca de esto, porque hay lugares donde ni iglesias hay. Y hay personas que por el trabajo ya ni siquiera pueden ir a la iglesia. Pero necesitamos comprender qué hacer en esas cosas. También, al conocer a Dios como Padre, necesitamos entender cómo la iglesia es el diseño de Dios. Y cómo la iglesia es una familia. Y me doy cuenta que hay personas que no saben realmente dónde congregarse. No saben si es mejor no congregarse cuando pasa esto o aquello en una iglesia. Y otros que están orando para ver cuándo se tienen que ir. Y necesitamos tener entendimiento y sabiduría. Y yo creo que Dios va a darte entendimiento para que, aunque no puedas demostrar como un maestro de justicia todas estas cosas, sí va a ser de bendición a tu vida. Y vas a poder hablarle a otros para que tengan esperanza. Hasta el día de hoy no puedo hacer pupusas, pero sí puedo decir dónde las hacen buenas. Hasta hace poco le estaba preguntando a alguien cómo hacía el chicharrón.
No lo puedo hacer, pero sí puedo decir qué ricas son y en qué lugares puede encontrarlas. Es más, hasta puedo llevarlos. Y si me invitan, hasta lo programamos. Así que yo quiero que hagas eso con la palabra de Dios. Tal vez no puedas explicarlo, tal vez no puedas citar el verso, pero eso no es motivo para que no hables. A veces hablamos de tantas cosas sin sentido y pudiéramos hablar de lo que hemos aprendido. ¿Te imaginas qué lindo sería que cada vez que recibes un mensaje a alguien se lo cuentes? ¿Qué les parece si con la gracia de Dios llegamos al nivel de endemoniado liberado? ¿No? Que cuenta todo lo que el Señor hizo. Bendito Dios. Comencemos. Jeremías 9:24. El anhelo de Dios es que le conozcamos y le entendamos. Dios quiere una adoración, un conocimiento con raciocinio. Mas alábese en esto el hombre que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay dos beneficios primordiales por conocer y entender a Dios. El primero es ser transformado. Segunda de Corintios 3:18 dice que somos transformados cuando le contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, y somos transformados a su semejanza. En la medida que tú le conoces, eres transformado por esa revelación. Y cuando tú lo entiendes, dice el Salmo 119:34, que cuando recibimos entendimiento podemos guardar la ley de todo corazón. Quiere decir que lo que hace poderoso el nuevo pacto, porque el nuevo pacto escribe los mandamientos en el corazón, cuando tú obedeces ya con alegría y gozo, eso significa que ese mandamiento se escribió en tu corazón. Y el nuevo pacto da esa oportunidad a través del entendimiento, la revelación que el Espíritu Santo da. Así que si tú llegas a conocer a Dios de una manera cercana e íntima, tú vas a ser transformado y vas a obedecer su palabra. 3 ejemplos que me llaman mucho la atención de personas que conocieron a Dios y fueron transformados son Moisés, David y Abraham. Y todos tienen un mínimo común denominador. Todos hablaron con Dios. Todos. Todos le conocieron y los 3 le obedecieron. A ver, repite conmigo. Hablar, conocer, obedecer. Es sencillo. Hablar, conocer, obedecer. ¿Para qué vamos a hablar con Él? Para conocerle. Y cuando le conozcamos, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a obedecer. Así que Moisés hablaba a Jehová cara a cara, como cualquiera le habla a su compañero. ¡Qué comunión más extraordinaria! Estaba tan cerca Moisés de Dios, que la gloria de Dios se impregnó en su carne. Ay, ¿cuántos quieren que la gloria de Dios se impregne en la carne? Todavía no se nota, ¿verdad? Pero se va a notar. Se va a notar en el nombre de Jesús. Y fue transformado en el hombre más manso de toda la tierra. ¿Y su estrategia? Hablar con Dios. Claro, su estrategia requería un poco de condición física porque había que subir al monte. Pero ni modo, cada quien tiene un alto precio que pagar. ¿Cuál fue la estrategia de David? Igual, hablar con Dios. La diferencia de David es que David se dio cuenta que el arca del pacto era el lugar donde Dios reposaba. Y él se las ingenió y por la gracia de Dios llevó el arca del pacto al monte de Sión y le hizo una tienda. Y ahí David llegaba a sentarse y fue transformado en el hombre conforme al corazón de Dios.
Qué impresionante. David, transformado para cumplir los deseos de Dios. ¿Y cómo logró eso? Él no lo hizo. Eso pasó por estar continuamente contemplando a Dios. Y Abraham, no, este Abraham sí realmente, ya no sé si es salvadoreño o chapín, aquí sí que se rayó Abraham, porque él hasta barbacoa comía con Dios. ¿Qué amistad tenía que Dios podía llegar con sus amigos a comer? ¿Verdad? Investiguen en la Biblia cuántas personas Dios se le ha acercado para contarle lo que piensa hacer y ha llevado a 2 de sus ángeles. Y Abraham rápidamente, ¿verdad? Le prepararon comida y Abraham, dice la Biblia, que fue llamado el amigo de Dios. Y tal fue el impacto en su vida. Mira, Moisés, el más manso, David, conforme al corazón, y Abraham, su amigo, que estuvo dispuesto a dejar tierra, parentela, casa de su padre, por conocerle. Se volvió su amigo. Así que algo pasa cuando tú le llegas a conocer. Definitivamente, si algo vale la pena en esta vida, es conocerle. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, el cual has enviado. Así que invierte tiempo en conocer. Consigue un buen plan para hablar a Dios con celular. Un plan ilimitado para que no tengas problema, porque Él quiere hablar contigo. ¿Cuánto les gustan los planes ilimitados? ¿No les gusta? A mí sí me gusta. Como pastor me conviene tener un plan ilimitado para no quedarme a la mitad de la conversación y se me acabó el peso. Así que sirven los planes ilimitados. Bueno sería tener un plan ilimitado con Dios, ¿verdad? Y hablar y hablar y hablar, pero dejar que Él te hable y te hable y te hable y te hable. Y déjame decirte, para que Él te hable, primero tú debes aprender a hablar y buscarle. Porque si tú te allegas a Dios, Él se allegará a ti. La quinta manera de conocerle es por medio de su creación. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios nos habla de su carácter y naturaleza. Su creación es una expresión de lo que Dios es. Aquí tenemos que desarrollar una cualidad. Ya te dije que las 3 cosas que tenían en común Moisés, David y Abraham era oír a Dios, era platicar con Dios. Así que necesitamos desarrollar una cualidad contemplativa de su creación envuelta de comunión. Necesitamos aprender a ser observadores de lo que Dios ha creado y platicar de tal manera que Dios nos hable al respecto y nos revele quién es Él. Y hoy yo voy a tomar solo un pequeño ejemplo, y es la avestruz. Y cómo Dios quiere revelarse como Padre por medio de la avestruz. Estaba leyendo que pueden llegar a pesar hasta 400 libras. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces Dios, hoy vamos a utilizar la avestruz como un ejemplo de algo que Dios creó para revelar verdades espirituales. Pero esto solo es un ejemplo. Tú puedes ver cosas que Dios ha creado, y como los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, eso revela que lo que Dios es se revela en lo que Él hace. Por eso, por medio de la creación, tú puedes conocerlo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo invisible, gracias, amado.
lo eterno, su poder y deidad, se hacen visibles. Tú puedes conocer lo invisible por medio de lo visible. Pero ¿quién te lo va a explicar? Él. Es el Padre que te va a explicar. Dios ha mandado a su Santo Espíritu, porque uno mira y no mira nada. Pero cuando Él le explica, en mi año bíblico voy por el Evangelio de Lucas, y me da risa, yo platico con el Señor, porque el Señor les decía una parábola. Ellos le preguntaban, y el Señor les decía: ¿tampoco ustedes entienden? Tampoco, ¿eh? Realmente no. Pero Él se tomaba el tiempo para explicar. No es que tú seas el científico que va a lograr entender todo lo que Dios es por medio de lo que miras. No, lo que tú debes de hacer es preguntarle acerca de eso. El Espíritu te va a inquietar. Realmente nosotros solo respondemos a su gracia. Así que, si tenemos tiempo para platicar con Él, le digo, mis hijos son un desafío para mí. Yo les hablaba en la mañana acerca de eso. Y nos están desafiando a buscar más de Dios, a que Dios nos dé revelación. Y uno de los desafíos que el Señor ha puesto en mi corazón a través de ellos es inquirir delante del Señor cuando uno va a enseñar la palabra, de tal manera que ustedes puedan entender el mensaje viéndolo de una forma diferente. Y cuando oramos delante del Señor, Él se revela. Así que creo que en esta enseñanza Dios quiere hablar mucho acerca de conocer a Dios como Padre y que tengamos una nueva visión de la familia de Dios. Vayámonos entonces a la avestruz, que Dios la creó con particulares interesantes, ciertas características interesantes, porque Dios se quiere revelar. Job 39, 13 al 15. Esto fue algo que Dios le dijo a Job. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Nosotros de alguna manera hemos sido como huevos de avestruces que nos pusieron, nos engendraron y ahí quedamos perdidos. En uno de los viajes a Brasil conocí a unos criadores de avestruces. Después de predicar me invitaron a cenar y llegaron ellos y me regalaron un huevo que era demasiado grande, era casi de este tamaño, como de mármol. Con eso desayunamos toda la iglesia juntos. Yo no sé si serán 2 cartones de huevos comparado con ese huevote, ¿verdad? Pero como iba para Estados Unidos no podía llevarlo, pero pura mármol, fuerte. Entonces ellos me contaron y me dijeron que querían compartirme algo acerca de las avestruces, y lo que sucedió con ellos es que las avestruces bebés empezaron a morir y no sabían por qué se morían. Investigaron y se dieron cuenta que las avestruces eran cuidadas por el papá y que si las avestruces bebés, no miraban al papá, se morían de melancolía. Empezaban a llorar y morían de tristeza. Entonces se les ocurrió algo y lo que hicieron fue lo siguiente: al cuidandero, ¿verdad?, al mandador que las cuidaba, le quitaron su chaqueta e hicieron como un muñequito, lo que sería como un espantapájaros, ¿verdad? Y se lo pusieron enfrente de donde estaban todos los bebés. Y
las avestruces dejaron de morir, ¿verdad? De plano que no miraban bien, ¿verdad? Pero funcionó. Así que al ver la imagen del muñequito, sintieron que ahí estaba su papá y dejaron de morir. Dios me habló y me dijo que muchos en el cuerpo de Cristo son como esas avestruces, que no tienen un padre espiritual y por lo tanto van a morir. Esa verdad tan profunda no la logré entender hasta que en el tiempo de Dios me dio un padre espiritual. Y yo quiero decirte que nuestro Dios como padre sufre porque seamos huérfanos, ya sean espirituales o materiales. Vamos a darnos cuenta que por causa del Evangelio llega un momento donde cortamos o nos cortan, y llega un momento donde nos quedamos solos. Y Dios quiere revelarse como Padre. Y muchas personas no se logran injertar al cuerpo de Cristo porque no conocen este principio. Yo era un huérfano espiritual y no lo sabía, pero Dios bondadosamente en su misericordia me guió. Y estando yo en San Cristóbal, Guatemala, de vez en cuando frecuentábamos a las librerías. Ahora con el internet ya está más fácil adquirir los libros. Pero en ese tiempo todavía no había todo eso. Y me acerqué a una librería que se llamaba Kairos. En ese tiempo, no sé si estará todavía. Y había un libro donde el Señor me dijo, cómpralo. Y lo compré y ese libro se llamaba El llamado supremo. Me llamó la atención porque fue escrito por alguien que era hijo espiritual del autor del libro. El libro hablaba la vida de Lester Sumrall y me llamó la atención. Y todo el libro se basa en qué es un padre espiritual. Lester Sumrall fue discipulado por Smith Wigglesworth, que fue un fontanero inglés a quien el Señor usó poderosamente. Y el libro básicamente se basa en que los primeros 30 años es un periodo de teoría, de los 30 a los 60 de teoría y práctica, o sea que todavía estoy en la teoría y la práctica, y de los 60 en adelante, él habla como el hombre de Dios debe de tener su Timoteo para enseñarle, para pasar la estafeta. ¿Saben qué es la estafeta? ¿Quién no sabe qué es la estafeta? La estafeta es un palito que en carrera de relevo se pasa. ¿Ya? La toman y entonces siguen. Entonces la estafeta es un símbolo de recibir algo para continuar corriendo. Entonces él explica que todos nosotros deberíamos de tener un padre espiritual de tal manera que su techo sea nuestro suelo. Confieso que tal vez no fui muy hombre de fe, sino más refunfuñón, pero Dios es más misericordioso que nuestros pecados. Y yo le reclamé casi que al Señor que dónde estaba el Padre espiritual que Dios tenía para mí, para que me enseñara. Y bondadosamente en su tiempo Dios iba a revelar que el doctor Bailey sería ese padre espiritual para mí. Ustedes me han oído ya contar de esa historia, como Pastor Curtis nos regaló todos los libros de Sion, y cuando yo estaba leyendo, Dios me dijo, el doctor Bailey es tu padre espiritual. Yo quiero decirte algo. En el plan de Dios no existe el pecado. Cuando el pecado vino a aparecer, Dios en su presencia y soberanía tiene un plan donde a pesar del pecado Él se va a glorificar, pero Él no planea pecar, Él no planea que peques, pero Dios sabe nuestra condición y Él
quiere ser un padre para ti. El Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque tú seas un huérfano espiritual o seas un huérfano en lo natural, hermano, llega un momento donde uno decide seguir a Cristo. Y llega un momento donde tal vez no todos experimentan esto, pero a algunos sí nos toca pasar por esto. En Mateo 10, 35 al 39, el Señor habla cómo Él vino a poner disensión entre la familia. Y si a ti te permite servir con tu esposo, con tus hijos, bendito tú. Pero muchos de nosotros fuimos arrancados porque fuimos quizás los primeros en escuchar la palabra y no todos respondieron a esa palabra. Claro, con los años sí. Hay algunos que gracias a Dios responden, pero al principio no es así. Entonces yo quiero decirte que en los momentos donde tú tengas que romper con otros que son parientes, familiares, ya sean cercanos o lejanos por causa del Evangelio, yo quiero que sepas que Él es un Padre que va a recogerte. Y aunque hayas nacido en un ministerio, ¿cuántas personas, no es cierto, recibieron a Jesús y 5 o 10 años después se apartaron? ¿Verdad? No habían sido formados, solo recibieron a Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas que hicieron la oración del pecador, pero no tenían manera de cómo crecer espiritual, porque en esa iglesia no había un sistema? Pero mira lo que dice Mateo del verso 35 en adelante: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Así que llega un momento donde alguien decide seguir al Evangelio, seguir la justicia. No vas a ser famoso si quieres seguir la santidad. Si tú estás en contra del divorcio, estás en contra de la fornicación, estás en contra del adulterio, estás en contra de la mentira, estás en contra del robo, no vas a ser famoso. Y el mundo no va a amarte. Si tú sigues la justicia y eres firme en tus convicciones, vas a ser rechazado. Entonces, ¿cómo se vence ese rechazo? Con una relación con el Padre Celestial. Entonces, Dios dejó al avestruz y Él utiliza ese animalito para decirnos que aunque te abandonen, Él te va a recoger y Él te va a poner padres para que tú no llores y no te mueras. Aleluya. Cuando en mi vida me dio el Señor el Padre espiritual, aprendí del Dr. Bailey por medio de sus libros. Y entonces entendí por qué al no tener un padre espiritual se puede morir la avestruz. Como yo estaba cerca de él, él pudo ver pecados en mí. De hecho, tengo una experiencia muy interesante donde estoy en una convención, él se me queda viendo y me dice: Raúl, quiero hablar contigo. Y por el Espíritu yo supe que era un pecado en mí. Y como el Espíritu me lo mostró, yo salgo corriendo para mi cuarto. Le digo: Señor, ¿en qué he pecado? Y el Espíritu me dijo: en esto. Me arrepentí y le pedí perdón al Señor. En la noche ya no me llamó. Y yo me quedé esperando porque como me dijo que me iba a hablar conmigo. Así que en la mañana me acerqué y le digo: Pastor Bailey me dijo que quería hablar conmigo. Se me queda viendo y me dice: ya no es necesario, me dijo. Yo dije: wow, qué oído de Dios. Pero en otras oportunidades sí supe de pecados en mí que me libraron. Entonces
llegó el momento donde me di cuenta que aquellos pecados que uno no abandona pueden crecer y matarte. Interesante que Saúl no quiso matar a un rey amalecita, y quien lo terminó matando a él fue un amalecita. Entonces entendí que cuando alguien no tiene un padre espiritual, alguien que mire sus pecados, alguien que pueda decirle no hagas eso, alguien que te enseñe a abandonar el pecado, gente que esté arriba de ti, ni cuenta te vas a dar de los pecados que tienes adentro, ni los puedes vencer, porque no tienes quien te enseñe. Entonces me di cuenta por qué la aplicación de la avestruz, ¿verdad? Si no tiene papá se va a morir, porque no hay quien le ayude en su problema. Entonces, a través de la avestruz yo me di cuenta que Dios quería ser padre de cada uno de nosotros y enseñarnos para que nuestros pecados no nos maten. Por eso las personas que no quieren comprometerse con la iglesia, no quieren estar bajo autoridad, no se dan cuenta que ellos mismos se están arriesgando a morir. Y por eso hay muchos que les gusta ir a iglesias grandes. Hermano, no es problema ir a iglesias grandes. El problema es no darle cuentas a nadie, no estar bajo autoridad, no tener a alguien que te cuide y te supervise, no tener padres espirituales, no tener pastores. Porque hay gente que le gusta ir a una iglesia grande porque nadie se da cuenta de su vida, ¿verdad? No le tiene que dar cuentas a nadie. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Hace que pecados que tenga la persona crezcan y nadie le ayude para que pueda ser libre. Entonces es una estrategia del maligno que la gente no se someta, ¿verdad? Es una estrategia llegar donde hay un montón, tú entras y sales y nadie se dio cuenta. Y tú dijiste, ya fui a la iglesia, por lo menos ya fui a oír la palabra de Dios. Y aunque está bien escuchar la palabra de Dios, la iglesia es mucho más que llegar a oír la palabra de Dios. La iglesia no solo es un restaurante, también es un hospital, también es un ejército, también es un corral. Hay muchas cosas que son la iglesia. Y no se sientan mal, somos ovejas, ¿verdad? Con pelos de cabra, pero esa se nos va a quitar poco a poco en el nombre de Jesús. Así que necesitamos entender la bendición de estar bajo autoridad y de someterse y de contar y que nos puedan preguntar, ¿qué hiciste? ¿Cómo está esto en tu vida? ¿Qué te pasa en revisa? Los pastores tienen una vara y miden a las ovejas. Es bueno tener a alguien que te diga, ¿y que pecaste? ¿Has hecho esto? Y uno se siente confrontado, pero así es. Eso te puede librar de que ese pecado no crezca y te mate. Yo sé cuando alguien ya no quiere que yo le pastoree. Yo lo sé. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Cuando alguien no quiere escuchar mi voz, yo le digo, hermano, ¿podemos reunirnos? Sí, nunca. Me huyen. Me paro ahí y ellos se van por el otro lado rapidito. Y a mí o sea, yo no estoy en contra de eso. Yo solo estoy para servirles. Aquí el dueño de las ovejas es Jesucristo. Pero yo sé que esa persona está en peligro de muerte porque el pecado va a crecer y no va a poder vencerlo. Entonces no se trata de controlar las vidas, no se trata de manipular las vidas. Ahora bien, la gente que está oyendo este mensaje, hay gente que no tiene pastor, porque hay países donde no hay iglesias. Yo quiero decirte que el Padre es todo suficiente para suplir cualquier necesidad. A través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo podemos ser suplidos en cualquier necesidad, aunque no haya iglesia. Ahora bien, el plan de Dios es que la oveja, el hijo, tenga una iglesia, así como el matrimonio, que el papá y la mamá estén juntos y críen a los hijos. No es el plan de Dios el divorcio. Así que hay situaciones ideales y hay situaciones que por causa del pecado no son ideales. Pero el Señor nos puede ayudar a que en las situaciones no ideales el Señor nos ayude en cualquier deficiencia que tengamos. Entonces, la bendición de tener ese Padre espiritual puede salvarnos la vida. Dios ha diseñado la iglesia
La iglesia, la familia, el pastor, el padre espiritual es un diseño de Dios. Dios quiere cuidarte a través de los padres espirituales. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Te das cuenta que el hacer debe ser enseñado? Tú no debes de descubrir por ti mismo cómo vivir la vida cristiana. Claro, puedes hacerlo, no es problema, pero debes ser enseñado cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo orar, cómo estudiar. El plan de Dios no es que lo descubra solito. A los 12 años el Señor Jesús estaba con los doctores de la ley preguntando y escuchando. Porque el Padre Celestial, ese es el diseño que ha creado, que alguien te enseñe. Yo sé que el Espíritu Santo puede guiarnos a toda la verdad. Y claro, cuando ya hemos madurado, hemos crecido en el discernimiento, podemos diferenciar la voz del diablo, nuestro espíritu, nuestros propios pensamientos, y ya llegamos a conocer a Dios. El Espíritu Santo nos habla con mucha mayor frecuencia y lo entendemos. Pero mientras llegamos a esos niveles espirituales, tenemos que aprender y ser enseñados por los hombres. Y aun cuando lleguemos a ser maduros, siempre vamos a necesitar a los hombres de Dios, porque ese es el diseño del Padre. Entonces la iglesia es un diseño de Dios. Si hay alguna iglesia que no funciona así, puede recibir de Dios la ayuda. Pero una iglesia que trabaja en el orden divino debe ser una iglesia donde el pastor sea el padre espiritual, donde sea un modelo, donde se enseña a la gente a caminar en la palabra de Dios. En Hechos 2:47 dice la palabra: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y al final dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que en el diseño de Dios es que en la iglesia hayan padres espirituales, para que después de ser salvos Dios te lleve allí. ¿Y para qué te va a llevar ahí? Para aprender, para ser enseñado. En Génesis 28, del 13 al 15, se revela algo muy interesante. Aquí está hablando Jacob. Y esto es bien importante entender, porque si tú entiendes que hay padres espirituales, entenderás que hay familias espirituales. Y al entender que hay padres espirituales y hay familias espirituales, vamos a comprender que nosotros no deberíamos elegir la iglesia donde congregarnos. Ya vamos a hablar acerca de eso. Pero el primer punto que quiero enfocar es que la bendición de tener padres espirituales es que las promesas de mis padres espirituales pasan a ser mías. Voy a repetirlo. Las promesas de los padres espirituales pasan a ser mías si yo me vuelvo un hijo espiritual. Y esto es tremendo, porque las promesas dan fuerza. Con las promesas viene gracia, con la promesa viene unción, pero debes de creerlo. Mientras no lo creas, tendrás muchas luchas. Un osito polar se acercó al papá y le dijo: papá, ¿y soy osito polar? Y el papá le dijo: sí, hijo, mírate, tamaño oso, ¿verdad? Mira, váyale. Pero tenía dudas todavía. Llegó donde la mamá y le dijo: mamá, ¿soy osito polar? Y la mamá tan linda: sí, mi amor, eres osito polar, mírate. Pero no le bastó y se fue donde la abuelita. Abuelita,
¿estás segura que soy osito polar? Le dice, sí, mi amor, eres osito polar. No dudes. ¿Qué pasa? Y si soy osito polar, ¿por qué tengo tanto frío? Existen cosas externas en las personas que les hacen dudar de su identidad. Pero son. Un día debe de llegar al punto donde tú creas. Porque ahí está la clave de la vida. Creer. Soy, aunque no parezca. Soy, aunque no lo sienta. Y debes de creer. Y te voy a dar algo que en lo personal me bendijo creer. Yo acepté esto. Yo te ruego en el nombre de Jesús que lo aceptes y lo creas. Porque te voy a mostrar por este verso que no importa cómo seas, de negligente, perezoso, lo que quieras, Él va a cumplir su propósito en ti si lo permites. Pero, repito, es importante primero entender si encontramos padres espirituales, los que Dios tenía para nosotros, porque Él es el que quiere darte el padre espiritual que tú necesitas, porque Él sabe qué necesidad tienes, Él sabe para qué fuiste creado. Entonces el padre espiritual que necesitas es alguien que te va a formar en tu llamado, en tu propósito, en el destino que debes seguir. No, uno no debe de simplemente escoger, no, es Dios. Dice capítulo 28, verso 13 al 15. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Está hablando de una escalera que estaba viendo Jacob en un sueño, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas, y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. Y esto me gusta mucho. Te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré. ¿Sabes? Esa promesa yo la tomé. Yo sé que Dios no me va a dejar. Yo lo sé. Claro, yo ya tuve una experiencia. Pero no necesitas experiencias. Puedes creer la Biblia y eso es suficiente. Yo ya tuve una experiencia. Y claro, la experiencia es poderosísima porque ya vives algo de manera particular que la Biblia dice. Un día estoy bien triste, melancólico, y Dios se puso melancólico conmigo. Y yo estoy así, Señor. Son de esas veces que hasta uno así hablaba. No puedo. Y casi que el Señor te dice, ¿por qué? Y estoy en mi melancolía diciéndole, Señor, no puedo. Mi incapacidad, perdóname, no voy a poder cumplir con tu propósito porque soy incapaz. Y me sentí un poco mal porque se empezó a reír. Casi que le decía, ¿qué pasó? De empatía se volvió a un poquito chistoso. Y entonces ya me empiezo a sentir un poco incómodo porque no se estaba sonriendo. Se estaba riendo. Yo puedo sentir eso en el espíritu. Ya he hecho varias veces carcajar a Dios con mis cosas. Y aquí se está riendo. Y yo le digo, o sea, entonces, le digo, Señor, ¿verdad? Y me dice él, riéndose, mira, me dijo, tú vas a cumplir mi propósito, aunque tenga que mandar una ballena para que te trague, me dijo. Entonces, entendí. Y recibí fe.
Así que si soy tan testarudo como Jonás, a él no le afecta. Para eso tiene grandes peces, que le gusta comer ciervos, gorditos o con keto. Así que por eso yo ya tengo la fe. Tú dices, pastor, pero usted ya le habló. A mí no me ha hablado ni de ballena ni de chimbolos. ¿Cómo puedo creer que Dios no me va a dejar? Esto es Biblia. Por eso estudia en el instituto. Gálatas 3, 29. Y después 3, 13 y 14. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Se acuerdan que allá que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Se acuerdan? Y las mismas promesas que le hizo Abraham a Isaac, ¿se las dio a quién? A Jacob. Así que lo que Dios le prometió de manera natural a ellos, de nosotros tiene cumplimiento de manera espiritual. Así que no nos va a dejar. Un verso más, Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, escucha, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y eso es el nuevo pacto. Así que, hermanos, sí podemos creer que como Jacob, Dios no nos va a dejar, pero hay que creerlo. La iglesia es un lugar que Dios ha diseñado. Y quiero explicar esto porque se necesita tener entendimiento. Hay personas que no saben si deben de moverse de la iglesia. Hay personas que ya no saben si dejar la iglesia. Ya no saben ni qué hacer. Así que quiero compartir esto porque hay mucha gente a tu lado que no tiene conocimiento, tiene dudas. Quizás tú mismo tengas algunas de estas dudas y esto quiera Dios aclararlo. Primeramente, Deuteronomio capítulo 12, versos 13 y 14. Lo primero que quiero compartir, porque el Padre, para cuidarte, quiere que encuentres una iglesia. Ahora bien, si no hay una iglesia, no te preocupes, Él te puede cuidar a ti solito. Pero su plan es por medio de iglesia, con padres espirituales, hermanitos. Una buena definición, el arca de Noé. Pero yo prefiero estar en medio de animales que recibiendo el juicio de Dios afuera del arca. Prefiero al hipopótamo marcando territorio. Investiguen cómo marca territorio. Prefiero al hipopótamo marcando territorio que estar afuera. Yo sí lo prefiero. Prefiero la inmundicia de mis hermanos que caer bajo el juicio de Dios. Porque es al final 3 meses en aceite y se te quita el tufo. O 6 meses. Eso tiene solución. El mal olor tiene solución. El juicio de Dios es terrible. Entonces, lo primero que te quiero compartir es que tú no puedes elegir la iglesia a dónde congregarte. Y déjame decirte, si un día te vas de aquí por X motivo, quiero enseñarte qué hacer. Y no estoy diciendo que vuelvas, no estoy echándote tampoco. ¿De acuerdo? Solo quiero ser honesto en enseñarte la palabra de Dios porque la gente necesita saber eso. La gente cree que si Dios le dice algo y no lo hace, lo puede hacer después. No, eso es un error. No es así. Voy a repetirlo. La gente cree que si Dios le dice algo y no lo hace, pasaron 3 meses, ahora sí lo voy a hacer. No, hermano, no es así. Hay un tiempo donde debes de velar. Y si por velar te duermes, Él te dice, ok, descansen ya. Ya viene el que me entrega.
La palabra de Dios se obedece cuando Dios te dice. Y si no haces lo que Él te dice, ya no trates de obedecerla. Debe de haber un cambio de orden. Claro, hay circunstancias donde sí, ¿verdad? Me lo dijo en la mañana y puedo hacerlo en la noche, pero hay cosas que ya no se pueden. Déjame mostrarte un ejemplo. Entren a poseer la tierra. Ellos dijeron, no podremos. Entren. No. Entonces viene Dios y declara juicio. ¿Cuándo es que ya no se puede obedecer? Cuando Él ha declarado juicio. Una vez Él declara juicio, ya no puede seguir la orden anterior. Dios dijo, van a vagar por 40 años, 1 año por día. Hermano, una vez ya Dios habló un juicio, ya no siguen las cosas de igual manera. Después de que Dios dé el juicio, ¿qué hace el pueblo? Ahora sí, vamos a ir a conquistar, y se fueron. No vayan, les dice Moisés, no vayan, porque van a caer delante de sus enemigos. ¿Se entiende? Y murieron. Así que, una vez Dios decrete juicio, ya no quieras hacer lo que antes habías recibido. ¿Qué tienes que volver a hacer? Reconsagrarte para que Él te dé una nueva dirección. Pero leamos Deuteronomio 12 del 13 al 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. La iglesia debe pertenecer a la tribu espiritual que Dios te ha colocado. Él te hizo nacer en un lugar y Él te va a poner en un lugar. No puedes irte en cualquier momento. La única manera para irse es cuando Él lo manda. No es porque me sienta mal, no es porque quiero acompañar a una persona a hacer una nueva obra. No, no es así, no es así. Cuando Dios te esté mandando, compárteselo por favor al pastor para ver si él está de acuerdo. Yo sé que el pastor se puede equivocar, pero es más fácil que te equivoques tú a que se equivoque él. De veras, es más fácil, porque el pastor tiene más experiencia que tú. Claro, yo sé que hay pastores que nada que ver, ¿verdad? No parecen pastores, pero hay otros que sí más o menos parecen. Así que no hagas nada sin la aprobación del liderazgo. Ahora bien, si estás convencido, bueno, pues que el Señor te dirija, pero ten mucho cuidado porque te puedes equivocar. Así que uno no se va por problemas. Uno no se va porque me hicieron mal, me siento mal. No, es Dios el que debe de inquietarte. Ahora bien, si Dios te dice, vete de tu tierra, de tu parentela, ahí es otra cosa, ¿verdad? Porque ya Dios te habló, ¿me doy a entender? Ya Dios te habló. Ahora bien, y si tú dices, bueno, pastor, y si ya me fui y hasta ahora vengo a oír, ¿qué hago? Ok, entonces mejor busca al Señor, ¿sí? Hasta que Él te hable. Ya no vuelvas a tomar decisiones, sino que quédate ahí por un tiempo hasta que el Señor te hable. Yo quiero ser específico en algunas cosas. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ok. Déjame hablarte un poquito más acerca de la iglesia. No existen iglesias perfectas. Vas a encontrar una cantidad de dificultades. Y es mejor congregarse que no congregarse. Voy a repetir eso. Es mejor congregarse que no congregarse. Hebreos 10:25 habla de no dejar de congregarnos. Hermanos, es muy fácil dejar de congregarse. Porque es que, hermanos, ahí solo van hipócritas. Ahí solo van mentirosos. Y yo te digo, más ladrones, ¿verdad? Unos cambian, otros no. Pero el que se rinde a Cristo y aprende a recibir su gracia es transformado. Un día buscando al Señor al respecto por una pregunta que me hicieron, esto es lo que el Señor puso en mi corazón. Hay mandamientos que tú no vas a poder guardar si no es en esa congregación. Claro, no estoy hablando de un lugar donde se practica el pecado.
Porque cuando ya se practique el pecado, te vas a dar cuenta que el Señor va a dar la orden de salir. Eso pasó conmigo. Yo quería salirme porque no había tanta revelación, porque no había tantos dones, pero nunca se practicaba un pecado. Nunca. Nunca me estorbaron caminar en obediencia. Pero el día en que ya se practicó un pecado, en ese día el Señor me sacó. Ya es tiempo. Y pasaron muchos años antes de eso. Así que uno no se sale por problemas. Claro, si llega un momento donde se practica el pecado abiertamente, entonces Dios va a decir, vete. ¿Sí? O porque el Señor tiene otros propósitos. ¿Sí? A veces ya el Señor quiere llevarte a otro lugar y yo entiendo. Pero para los lugares donde no hay iglesia tan linda, es mejor estar en una iglesia y cumplir los mandamientos que puedas, como adorar juntos, como cantar juntos, como servir en algunos ministerios. Tal vez no esté de acuerdo en toda la doctrina, pero a no tener, a estar en alguna, es mejor estar en alguna. Tú dirás, pastor, y no voy a ser influenciado. ¿Cómo no? Es como estar en Babilonia y en Egipto. Pero ellos aprendieron a servir a Nabucodonosor y a Faraón y mantuvieron su integridad. ¿Me doy a entender? Así que, por favor, no te muevas hasta que el Espíritu Santo te diga. Ahora bien, déjame hablarte de una iglesia en orden. Cuando encuentres a un padre espiritual, tú vas a saber que es el padre espiritual que Dios ha puesto porque tú vas a querer ser como él. Si tú no quieres ser como él, hermano, no, ¿verdad? Porque el padre espiritual es un modelo a imitar. Yo no estoy diciendo, pero pastor, yo no quiero tener ese pelo. No estoy hablando de pelo. Estoy hablando de virtudes desarrolladas. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? ¿Verdad? Entonces tú vas a saber, porque te llama la atención su carácter y te llama la atención sus promesas. A ver, anótalo, hermano. Te llama la atención su carácter y te llama la atención sus promesas. ¿Por qué? Mira, por favor, Hebreos, ya voy terminando. Hijo, si me ayudas con la guitarra, te lo agradezco. Mira lo que dice, anótalo por favor, Hebreos, déjame buscártelo. Capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Uno adquiere pastores espirituales o padres espirituales cuando mira el éxito de su conducta. Por eso uno tiene que orar: Señor, llévame donde alguien que haya tenido éxito, porque ese éxito yo necesito aprenderlo. ¿Se entiende? Pablo, ¿verdad? Lo que viste, lo que oíste, lo que recibiste, eso haced. Entonces, yo necesito padres espirituales. Claro que yo quiero ser como el Dr. Bailey. Yo quiero ser fiel, quiero caminar en esa luz. ¿Me doy a entender? Entonces tú debes apreciar el carácter de Cristo formado en él, porque vas a aprender lo que él aprendió. Amén. Tus hijos, ¿como quién van a ser? Como los hijos del pastor. Tú dices, uy, no, vieras que hay pastor que tienen hijos lindos. Hay otros que no son tan lindos. Por eso tú busca a Dios donde estén el modelo que Dios tiene para ti. Yo te recomendaría que no lo elijas tú, que sea Dios quien elija por ti. ¿Qué van a hacer los padres espirituales? Génesis, capítulo 20. Ya te digo, creo que es 20 algo, pero déjame encontrártelo primero. Dice la palabra, porque yo sé que mandará a Abraham. Es capítulo 18, verso 19. Yo sé que mandará a sus hijos, hablando de Abraham, y a su casa. Mira qué tremendo. Un padre espiritual
Es alguien a quien Dios le va a enseñar para que enseñe a sus hijos y a los de su casa, a los siervos, que guarden el camino de Jehová. Él va a hablar de la revelación de lo que Dios le ha enseñado a él, no lo que aprendió simplemente, lo que él vivió, haciendo justicia y juicio. Y aquí viene el punto: para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Un padre espiritual va a enseñar lo que lo transformó y lo que Dios le mandó a hacer. Por eso es que nosotros aquí, por ejemplo, proseguimos a la visión de Sion, porque eso fue lo que Dios le enseñó al Dr. Bailey. Y por eso es que hacemos institutos bíblicos, porque seguimos trabajando en la comisión que Dios le ha dado. Pero debes dejarte enseñar, debes dejarte capacitar, debes dejarte discipular. Pero el discipulado, como decía un pastor, no es manipulado. Hay gente que se cree el papá cuando empieza a discipular y le empieza a mandar: no, vas a hacer esto, no, no es así, no es así. Estamos para enseñar los caminos de Dios. Hermano, debemos enseñar el éxito. ¿De la conducta de quién? Del pastor, no la tuya. Tú estás muy chiquito. ¿Se entiende eso? De lo que hemos heredado. Claro, por supuesto, no estoy diciendo que no tiene nada que enseñar, ¿cómo no? Pero enseñamos lo que recibimos, hermano. Yo no enseño mi palabra, no, enseño la visión de Sion y lo que Dios me enseñó y lo que he vivido acerca de eso. El punto es que para dejar de ser huérfano se necesita un padre, y Dios quiere cuidarte. Amado, con eso termino. ¿Cómo dejamos de ser huérfanos? Con un papá, con una familia. Pídele a Dios que tus amigos, tú mismo, porque tú puedes estar en una iglesia y no tener padres espirituales porque no te dejas enseñar, no te sometes, no obedeces, solo entras y te vas. Entras y te vas. Ni siquiera das tu firma en una pequeña cartita. No te comprometes. No es así. Debes de comprometerte. Y no es que yo quiera, hermanos, que me obedezcas a mí. No. Lo que quiero es que crezcas sano y fuerte. Lo que quiero es que tus pecados no te maten. Y lo único que vamos a hacer es enseñarte, corregirte, redarguirte, instruirte. Ahora bien, vamos a ser libres para liberar a otros. Así es. ¿De gracia recibiste? Date gracia. Entonces Dios es un Dios que quiere cuidar huérfanos, pero debemos permitir trabajar como el plan de Dios. Así que pídele a Dios Todopoderoso que puedas caminar como un hijo de la visión de Dios, de la familia a la que perteneces. Analízate, ¿está sometida a tu vida? ¿Está entregada? ¿Permite ser capacitado? ¿Permite ser enseñado? ¿Estás haciendo lo que se te demanda? ¿O solo estás asistiendo como oyente? Nosotros tenemos dos tipos de personas en el bíblico: los oyentes y los estudiantes. ¿Y aquí en la iglesia tú qué eres? ¿Eres oyente o estudiante? No, aquí también tenemos visitas. Pero la idea es que seamos discípulos e hijos del Dios Altísimo. Ahora bien, con esto finalizo. Tú has tomado tiempo para venir aquí. Tú estás buscando seguir a Cristo. Estás buscando ser enseñado. Estás recibiendo palabra. Por favor, no te calles. Háblale a la gente y dile: ¿y tú ya tienes padre espiritual? Pregúntale. Mira que cuando a uno le preguntan lo meten en problemas. ¿Y tú estás en la familia que Dios te ha dado espiritual? ¿Y qué es eso? Inquiétalo. Y de ahí cuando te miren: ay, ya va a venir ella. Pero puedes salvarla de la muerte. Puedes salvarla de la religiosidad y del legalismo.
Aleluya. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias. Gracias porque en la creación, a través de esa avestruz, nos muestras que aunque hayamos sido abandonados, tú tienes una manera de recogernos. Has diseñado la paternidad espiritual, la familia, para cuidarnos, para proseguir a tus propósitos, para encontrar tu voluntad. Ser libres para liberar. Ayúdanos. Permite que recibamos gracia para guardar tu palabra y poder caminar a la luz de ella. Gracias, Padre. Despídenos en paz y en bendición, y que la palabra pueda producir fruto según tu gracia y favor, al 30, 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.